Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast, Veritas Fidei. Estoy muy honrado de estar hoy con mi esposa Mónica Franco. Vamos a tener hoy un programa especial. Vamos a tardarnos un poquito más de lo que tenemos como meta. Normalmente tratamos de que estos podcasts sean de unos 30-35 minutos, pero hoy vamos a tomar un poquito más de tiempo porque hemos estado hablando de los milagros, Moni. Sí, así es, Chris. Y muchas veces cuando hablamos anecdóticamente de, bueno, a alguien le pasó un milagro, a alguien le sucedió un milagro, pasó esto, pasó el otro, y ¿qué hace muchos de los escépticos con los que interactuamos? ¿Qué es lo que hacen? Pues no creen en milagros, niegan a Dios y eso no es algo natural y no lo creen de ninguna manera. Los milagros no suceden. No existen. Para mí es un gran honor hoy, Moni, poder hablar un poco de tu historia porque tenemos evidencia cercana, en tu caso, evidencia sólida, evidencia médica, tangible, documentada, de que tú experimentaste un milagro. Así es. Y quisiera empezar un poquito hablando un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Quién es Mónica? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Dónde creciste? ¿Cuál ha sido tu ocupación? Háblanos un poquito de ti para que te conozca nuestro público. Pues hola a todos los que no me conocen, soy Mónica Franco. Yo crecí en la Ciudad de México y mi profesión es ser músico. Viví en Playa del Carmen también 2 años y luego regresé a la Ciudad de México. Pero lo que más me he dedicado en la vida es hacer música. Soy saxofonista profesional, soy compositora y en resumen esa es mi vida. Bueno, estás siendo un poco humilde. ¿Nos puedes decir un poquito de algunas de tus experiencias? ¿Con quién tocaste en México? ¿Con qué grupos? ¿En qué lugares? Bueno, he tocado en giras con Mijares, con Mercury Magneto en el Auditorio Nacional, Jenny and the Mexicats, entre otros varios artistas. Hice giras en la Ciudad de México y fueron unos años, profesionalmente hablando, pues de lo mejor que he tenido en la música. Una carrera muy exitosa, dirías, ¿no? Sí. Y hablemos un poquito de tu lado espiritual. ¿Cuál ha sido tu posición en cuanto a Dios desde niña y a través de tu carrera? Y ahora, ¿dónde estás espiritualmente? Yo crecí en una familia católica. Siempre creí en Dios, en Jesús, en la Virgen María como Madre de Dios, como Madre de Jesús aquí en la tierra. Crecí con esos valores, crecí yendo a una iglesia católica hasta los 15 años, que haces la confirmación, te bautizan, haces la primera comunión. Yo crecí en una iglesia católica, pero no entendía muchas cosas. Sinceramente, para mí el catolicismo era como vivir un cuento de Navidad nada más. Entonces no entendía mucho sobre cosas sobre de qué trataba la Biblia, sinceramente. Y muchas cosas. Siempre busqué algo más. Siempre me sentí desde niña muy unida a Jesús. Tengo ahí varias experiencias, pero siempre desde niña fui muy cercana a Jesús, yo podría decirlo. ¿Quisieras compartirnos brevemente una de esas experiencias? Pues recuerdo que yo iba a escuela de legionarios, pero de mujeres, o sea, monjas. Y me acuerdo que estaba en primaria, estaba chiquita y un padre nos regaló una cruz. Y fue la primera vez que estaba muy chiquita, que vi un Cristo clavado y me causaba demasiado dolor, me causaba trauma. Ver a un niño que le regalas a alguien crucificado no lo entiende. Alguien siendo torturado, ¿no? Es como lo veías. Sí. Estás viendo a alguien que está siendo torturado. Me acuerdo que llegué a mi casa y lo desclavé. Y aún guardo esa crucecita, y trataron de hablar conmigo el padre y todo, de que lo volviera a clavar, que era una representación de que Jesús había muerto por nosotros. Pero nunca me gustó la idea y hasta la fecha no lo volví a clavar. Pero ya lo tienes todavía, sí, ¿no? Ahí lo Sin tengo. clavar. Sin clavar. Resucitado. Sí. Qué bendición.
Dentro de esto, cuando estabas en el apogeo, diríamos, tal vez de tu carrera profesional, lo que muchos aspiran es tener éxito, entre comillas, ¿no? A tener estas giras, tocaste en el Auditorio Nacional también, y mucha gente en el área de la música, obviamente todos queremos tener éxito, pero en el área de la música mucha gente tiene esta sed de éxito. Sí. Cuando tú estabas como en este apogeo, te sucedió algo. Sí. ¿Qué pasó? Yo puedo decir que cualquier músico que está buscando hacer una carrera exitosa y profesional, en donde yo estaba en las ligas mayores, por así decirlo, es lo que todos los músicos podrían buscar. Estás de gira, estás viajando, te pagan viajes, te pagan hospedaje, viáticos, te la pasas muy padre en escenarios enormes, no nada más en el auditorio, he tocado en escenarios de 18,000 personas o más y viviendo como músico, yo creo que es lo que aspiras y lo que puedes vivir. Muchos cuando ya llegan a ese nivel dicen, como decimos, ya la hice. Ya la armé, sí. Ya la armé. Sí. Y estando de giras, empecé a sentirme mal. Empecé a tener síntomas raros de mareos, vómito, vértigo. Y yo pensaba que era normal. Yo pensaba que era normal sentirse mal por, no sé, por desveladas o porque eran demasiados viajes, ¿no? Me estoy mal pasando y me siento mal y bueno, pues... Pero aclarando que mal pasando no he tocado drogas ni nada, nada más mal pasando de mal comer, sí, de dormir. de desveladas, sí. de cansancio, etcétera. Uh-huh. Y además que estar de gira, muchos piensan que es como la gran fiesta de la vida y es... Como el glamour, ¿no? Sí, es el glamour y es demasiado pesado, o sea, tienes que levantarte muy temprano, llegar al aeropuerto muy temprano, vuelos de 6 de la mañana, llegar al hotel, ir a hacer soundcheck, a veces no te da tiempo de comer, regresas del soundcheck y ya te tienes que estar cambiando, ya tienes que estar regresando, terminas, levantas instrumentos y otra vez al día siguiente lo mismo, no te da tiempo de, como todo el mundo piensa, estar de fiesta y fiesta y fiesta y uh-huh. es un trabajo muy pesado. Aparte también. Que la fiesta, ¿qué pensabas de la fiesta en aquel tiempo? Bueno, la fiesta, nuestra gran fiesta como músicos que estás exhausto era, no sé si ir a cenar algo o irme a dormir. Esa era la gran fiesta. Pues sí. Y te empezaste a sentir mal y platícanos qué pasó después de eso. ¿Qué síntomas tenías? ¿Qué sentías? Sí, yo cuando viajamos por tierra, pues teníamos que estar pare porque no podía dejar de devolver el estómago. Si me subía a un avión me espantaba porque sentía que se estaba volteando de cabeza. Y yo, como dije, ¿no? Pensé que era normal de estarse desvelando, mal pasando, trabajando de más, de gira, de viaje en viaje. Y me acuerdo que le comenté a mi mamá que me sentía mal y me sacó una cita con un cardiólogo. Entonces me dijo que ya tenía cita, que le hablara. Y yo siempre he sido, tengo 4 hermanos más, una hermana y 3 hermanos. De todos, pues había sido la más sana, ¿no? A todos ya les habían operado del apéndice y a mí no. Entonces yo siempre había tenido la idea de que estaba bien, estaba sana y eran nada más malpasadas y incrédula, no necesito cita con un cardiólogo. Pero bueno, para tu paz voy a hablarle. Y me mandó tomar la presión y me di cuenta que mis presiones estaban muy elevadas. De que esto fue en el 2017, ¿no? Empecé con síntomas como a finales de 2016, por ahí. Uh-huh. Y todo el 2017 estaba viendo al cardiólogo, me estaba midiendo la presión y me estaba tratando de controlar la presión con medicamentos. Pero ningún medicamento de la presión me controlaba la presión. Entonces fue cuando el cardiólogo me mandó a hacer unos exámenes raros. Le pregunté, de hecho, a mi cuñada que su papá y su hermano son doctores, que sí podía averiguar de qué eran. Y me dijo, es para ver si no tienes un tumor. Y yo me molesté, dije, ay, todos los médicos te quieren sacar dinero, yo no tengo un tumor, yo nada más tengo sueño o me desvelo, sí. Uh-huh. Y me explicó ya el doctor que yo tenía 30 años en ese entonces. Me explicó que cuando alguien de esa edad empieza a tener presiones altas,
Lo primero que se descartan son dos cosas: que sea una arteria en los riñones tapada, Ujú. o que no sea un tumor, porque es muy difícil que alguien de esa edad se vuelva hipertenso. Ujú. Entonces, primero tienen que descartar esas dos opciones. Ok, y entonces te empezaron a hacer estudios para ver qué es lo que está pasando. ¿Es un tumor? ¿Es una arteria en los riñones que está tapada? Y hay que ver cuál. Primero me hicieron un Doppler renal y pensaron que tenía una arteria tapada en los riñones, y entré a cirugía por un cateterismo en la ingle, pero no encontraron nada. Nada más vieron que mi arteria era gemela y era lo que estaba causando un poco más de ruido, pero no pudieron hacer nada, no pudieron poner stent porque esa no era la razón por la que se me estaba subiendo la presión. Entonces descartan eso, te hacen más estudios Sí. y te dicen finalmente. De hecho, el día que recibí la noticia estaba en el cuarto del hospital con mi hermano el chico. Estábamos jugando un juego de mesa y llegó una enfermera y sin querer dejó unos resultados de unos estudios donde daban a entender algo extraño del páncreas. En términos médicos yo no entendí. Y le marqué al médico y me dijo, enojado, ¿quién te dejó eso ahí? No te lo tienen que dejar a ti, me lo tienen que dar a mí. Y le marqué a mi mamá, a mi papá, y no respondía a nadie. Y eso fue como a mediodía. Y pasó todo el día, nadie me respondía, ni el doctor, ni mi mamá, nadie me respondía. Y ya entraron un poco de noche al cuarto, entraron todos, entraron mis hermanos, mis papás, y entró el médico, me acuerdo, con un café y me lo dio. Y mi hermano y yo estábamos y pues qué onda, que no nos respondían, ¿no? Y ahí fue donde nos dieron la noticia de que tenía un tumor en el páncreas. Wow. Sí. ¿Cómo lo tomaste eso? Pues, como te dije, yo había sido muy sana toda la vida y no tenía mucho conocimiento de qué es lo que iba a desarrollar ese. Entonces, ¿En ese momento estabas tú preocupada por algo? no, yo sinceramente cuando empezaron a decir que había que entrar a cirugía y explicar la cirugía, que me iban a abrir el estómago casi pues de abajo del pecho hasta abajo del ombligo, lo primero que pensé es, bueno, mis hermanos ya les han quitado el apéndice, a mi hermana le quitaron la vesícula, pues va a ser una operación sencilla y ya, pues quítenlo, ¿no? Yo estaba muy despreocupada por la ignorancia de entender qué era eso. Y no tuve miedo en un momento, más bien lo único que pensé es, pues quítenlo y ya. No hay problema. Sí, no hay problema. Me lo quitan y ya. Cúrenme y ya. Seguimos el camino. Sí. ¿Y te dijeron qué tipo de tumor era? Sí, un tumor neuroendocrino en páncreas. ¿Qué es un tumor neuroendocrino en el páncreas? De hecho, es uno de los tumores más raros que hay. Y eso fue un problema después porque muy pocos médicos tienen experiencia en este tipo de tumores, ya que es un mínimo de la población que desarrolla este tumor y es más común que se desarrolle en el intestino o en otros lugares, y es todavía más extraño que se desarrolle en páncreas. Y según lo que entiendo es como si tuvieras un tumor que te está secretando sustancias químicas, es decir, te está generando sustancias químicas tipo lo que las glándulas endocrinas normalmente secretan, y te están causando toda clase de trastornos físicos, ¿no? Sí, o sea, mucho antes de que llegaron a la conclusión de que era este tipo de tumor, me hicieron muchos exámenes. De hecho, pasé todo el mes de mayo o junio, no me acuerdo, de ese año en el hospital haciéndome estudios. Y porque el problema que yo tenía es que por más que me daban medicamento para la presión, y hasta a veces me daban 3 diferentes medicamentos para la presión en un día, no me bajaba la presión. Y eran cifras muy elevadas, de 170, 180, 190 la presión de arriba, y la de abajo no bajaba de 100. Entonces, cuando tú te vuelves hipertenso, cualquier medicina de la presión te la regulan, te hacen un examen que se llama MAPA, que te miden la presión durante 24 horas, ven los picos altos y te dan la pastilla media hora antes de que te suba la presión, y así te controlan la hipertensión. Pero a mí no me controlaba ningún medicamento de la presión, y esto era porque este tipo de tumor, con el movimiento o con esfuerzo o simplemente de la nada,
Subirte al coche y estar subirme al agitado coche, en un sí, auto, ¿no? pasar topes o lo que sea, te hacía que era como una explosión de hormonas Mm. y estas te elevan La sobre todo presión. la norepinefrina y la adrenalina, que es la que te hace estar listo para un ataque, listo para correr, listo como cuando te van a asaltar o a golpear. Es como si estás caminando en el bosque y te sale un oso y tienes que reaccionar de Sí, alguna manera. Entonces tienes exacto, una descarga de adrenalina, epinefrina, que hace el exacto. cuerpo reacciona para defenderte de una agresión Claro, grande, ¿no? Eso es lo pero que sentías básicamente sí, todo el tiempo. y este tipo de tumor, si lo mueves, si lo estás, como dijimos, yendo en un coche en movimiento o en un avión, el avión peor, haces que estas hormonas exploten. Pero a veces, y muy seguido, pues podría estar dormida y Ujú. me despertaba con las palpitaciones a todo, empapada en sudor, mucho vértigo, náuseas y las presiones altísimas, ¿no? Entonces lo peligroso de este tipo de tumor es que te puede de repente dar un infarto o te puede dar un derrame cerebral o una embolia o O un daño permanente al un corazón. daño permanente al corazón. Entonces Ujú. tienes obviamente que hacer una cirugía y extraerlo para que pues no te vaya a causar más daños como eso. Bueno, y entonces, después de meses de estar así, de estudios, todo esto, dices, bueno, me van a operar, es como una apendicitis, no hay problema, opérenme y te empiezan a calendarizar la primera operación. Sí. Y bueno, la primera operación fue, yo creo que la peor de mis pesadillas. Wow. Fue muy fuerte. Para empezar, pues primero tenían que meterme un catéter al corazón. Ujú. Y a la hora de meterlo, me lastimaron, me poncharon el pulmón derecho. Y la explicación que nos dieron los médicos es que como soy saxofonista, tenía los pulmones más grandes de lo normal, ¿no? Y te lo perforaron a la hora de hacer el Sí, catéter, poner el catéter. sí. Y a la hora de entrar a la operación, lastimaron el otro pulmón. También lo perforaron. También lo perforaron. Los dos. Los dos. Entonces, a la hora que yo despierto de la operación, y eso que me acuerdo que desperté cuando me estaban vendando y era un dolor impresionante, y le rogaba a los médicos que me pusieran más anestesia, que me dieran algo para el dolor, pero ya no me podían dar más anestesia porque era peligroso. Entonces estaba llore y llore y me metieron ahí a mi cuarto en terapia intensiva y se salieron, me pusieron de lado. De hecho, pasaron como 6 meses para que yo me pudiera acostar de lado porque era un dolor horrible y ellos saliendo de la operación me acostaron de lado por lo del pulmón. Y tenía como una aguja aquí en las costillas, como con un estilo de cohete, Wow. que te va como dándole terapia al pulmón para volverlo a inflar. Lo va regulando. Ajá. Ujú. Pero el otro pulmón, el izquierdo, después de un tiempo se me llenó de más de 1,5 litros de líquido No. y eso ocasionó que se me despegara la pleura. Y era un dolor impresionante, ¿no? La pleura es la membrana que sostiene al pulmón. pulmón pegado a los Sí. músculos, ¿no? Es un dolor impresionante, es un dolor que sientes que te están arrancando algo acá atrás del hombro y que te duele hasta beber tantita agua, respirar, no puedes ni acostarte totalmente, tienes que estar semisentado, es un dolor impresionante. Wow. Tú escribiste algo que puse aquí porque me impresionó mucho. Dijiste que es un dolor que te hace agradecer a Dios y darte cuenta que en los detalles más pequeños se encuentran las bendiciones más grandes. ¿Podrías elaborar un poquito de eso, Moni? Lo que pasa es que en la primera operación se complicó muchísimo todo. Tuve una pancreatitis muy fuerte. Al mismo tiempo, la sonda que me la pusieron estudiantes pasantes y me infectó todo. Al mismo tiempo, tuve un dolor muy, muy fuerte que pensaron que era una apendicitis y me tuvieron que poner un medicamento muy fuerte que se llama fentanil. Wow. Que de hecho cuando me lo pusieron, esto fue días pasando ahí en el hospital. Sí, estamos resumiendo realmente meses, ¿no? Sí, En lo estamos que estamos resumiendo. platicando. Y cuando me pusieron fentanil, de hecho fue como una ventana de respiro porque dejé de sentir todos los dolores que sentía. Todo el tiempo estabas en dolor, Todo el siempre, tiempo. día y noche con Claro, dolor. todo el tiempo. Respirar dolía. Todo el tiempo, entonces ese dolor que me empezó a dar, que confundieron con apendicitis, era que se me reventó un folículo. Y
lo que más me dolía era que pues, después de un mes de tener el oxígeno, porque mis pulmones eran como Más chihuahua, grandes. ¿no? O sea, chiquitos de Sí, lastimados que estaban, claro. respiraba como chihuahua. Así. Entonces Hiperventilando todo el tiempo. necesitaba Ajá. tener el oxígeno al 100%, y tener oxígeno todo el tiempo te irrita horrible la nariz y la garganta. Wow. Entonces llega un momento en que ya estás escupiendo sangre y me arrancaba el oxígeno, ya era de, me duele la garganta, me duele Te respirar. secaba todo y te causaba... Y obviamente como estás todo monitoreado, Ujú. las enfermeras veían que bajaba mi oxigenación y llegaban corriendo a ponérmelo, era un suplicio, ¿no? Una tortura. Pero cada vez que yo hacía, Ujú. dolía muchísimo. ¿Y Wow. cuántas veces haces eso al día, Cris? Estoy Entonces, seguro que las contaste. entonces eso sinceramente te va deprimiendo porque anhelas con todo tu corazón que llegue el día en que puedas respirar sin dolor. ¿Dónde te das cuenta que en los detalles más pequeños, como respirar, que damos por hecho, están las bendiciones más grandes? Wow. Y también me dolía muchísimo el pensar en familiares que fuman. Yo pensaba, si pudieran sentir este dolor, que te hace, bueno, que te irrita y cómo te duele respirar con el oxígeno, después de tenerlo tanto tiempo, yo estaría segura que en ese segundo, si lo pudieran sentir, apagarían su cigarro y no volverían a prender un cigarro más en su vida. Pero lamentablemente el humano no aprende en cabeza ajena, ¿no? Así es, por eso estamos aquí. Estamos aprendiendo qué es lo que sucede cuando hacemos nuestra voluntad. Y eran muchas cosas. Mis piernas estaban súper hinchadas. Tenía que levantarme a caminar, pero era un trapo. O sea, no tenía ni fuerza en el abdomen ni nada para levantar un pie. Me acuerdo que entre el doctor y mi hermano me trataron de parar para echarme a caminar y no podía ni levantar un pie. Era como arrastrar un trapo. Me llevan como trapo. Wow. Y entonces tenía que caminar para que bajara la hinchazón de las piernas, que las tenía hechas globo, y no podía caminar. Entonces tampoco me podía acostar por el dolor de la operación y del pulmón, y tenía que estar semisentada, que dormí en un sillón por meses, de hecho, no me podía acostar totalmente, y eso me llevó a que se me llegara por la parte del coxis, ¿no? Entonces era un ciclo muy doloroso todo. Era un ciclo muy Era doloroso. dolor en todo tu cuerpo, estaba adolorido. Sí. Todo el tiempo. Sí. Y Wow. obviamente eso te lleva a deprimirte muchísimo. Estabas deprimida también. Sí, anhelar, pues primero que nada, a respirar sin dolor. Es lo que yo creo que más anhelaba. Wow. ¿Qué papel jugó Dios para ti en esta primera etapa de lo que estamos hablando? Porque una de las cosas que yo veo con mucha frecuencia en mis interacciones con gente anticristiana, y no solo anticristiana, sino gente que ha sufrido mucho, es que tienden a culpar a Dios. Sí, no. ¿Tú alguna vez dijiste, bueno, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me libras de esto? No. ¿Cuál fue tu actitud y cuál era tu relación con Dios en aquel momento de profunda agonía y de sufrimiento que estabas viviendo? No, para nada, nunca reclamé a Dios de nada, más bien le agradecí porque, ¿sabes? Algo curioso, cuando estás en el mundo de la música y en escenarios y de giras, te sobran los amigos. Te sobran invitaciones, amigos, todo te sobra. Pachangas. Todo. Pero cuando estás en el hospital, te das cuenta que los amigos caben en menos de los dedos de las manos, ¿no? Es y te impresionante. sobran dedos. Entonces, yo le agradecí a Dios muchísimo porque, de hecho, me acuerdo un día, y esto es muy personal, que estaba en terapia intensiva y no podía hablar del dolor. Y me frustraba porque era de noche, estaban las cortinas de las persianas cerradas, y nada más veía a las enfermeras pasar y quería hablar y no podía hablar y no podía moverme a alcanzar el botón de la enfermera, estaba inútil.
realmente sentí que el único que estaba ahí en la única sillita que había en los pies de mi cama, que era Jesús. Entonces siempre agradecí de que Jesús estuvo conmigo en todo momento. Te sobran amigos cuando estás de gira y eres exitoso, pero te das cuenta quién realmente está contigo todo el tiempo. Qué bendición que sentiste su presencia y no te rebelaste contra él. Hago un paréntesis aquí, Chris, porque para mí hablar de todo este tiempo de mi vida es doloroso, es difícil, son cosas que no quiero recordar. Y hoy en día también, ¿sabes por qué es difícil? Porque la gente se ofende cuando le platicas que pasó un milagro en tu vida. Lo que yo quiero comentarle a la gente es que yo no soy nadie especial para Dios. Personalmente nunca le pedí que hiciera un milagro conmigo, pero la gente hoy en día lo toma como una ofensa, o como porque a ti sí y a mí no, o a mi sobrina no, o a mi papá no, o a mi hija no. Y no se trata de eso. O sea, también por ese lado es muy difícil para mí compartir todo esto, porque Dios nos ama igual a todos y es un mensaje de amor para todos. Y yo sé que aunque yo en un momento dado no hubiera logrado salir adelante, mi fe estaba 100% segura de que iba a estar en un lugar mucho mejor que aquí. En presencia de Dios. En presencia de Dios, entonces. ¿Nunca tuviste duda de eso? Nunca tuve duda. Más bien tenía miedo de que si me pasaba algo más, de que mi familia o la gente que estaba orando por mí tuviera un tambaleo en su fe, ¿no? Por un Dios que no les cumple sus caprichos. Wow. Pero yo siempre he creído que la voluntad de Dios, aunque no vaya con nuestros deseos, es perfecta. Sí. En su gran amor. Moni, obviamente lo que estamos hablando es muy, muy personal para ti. Y para mí también, obviamente, porque eres mi esposa y es algo muy fuerte lo que pasaste, pero ahí no termina todo. No, esto es nada más el comienzo. Es el comienzo, esto fue el comienzo de la pesadilla. Sí. Una vez que te recuperaste de la operación 2, estuviste un tiempo sin síntomas, ¿no? Sí, estuve más o menos como unos 8 meses sin síntomas, sintiéndome bien. ¿Y qué pasó después? Empezaron los síntomas, los mismos síntomas otra vez, las palpitaciones, sudor excesivo. Sudor me refiero a que se te moja el pelo, o sea, sudor, no gotitas. Vértigo horrible, vómito, mareo, las presiones que no se controlan con nada hasta el cielo. Y eso fue por ahí del 2018. 2018. Entonces entro al hospital otra vez, me hacen un nuevo PET. Un PET es como te meten como a un escáner y por medio de imágenes ven si hay, te inyectan primero un medio de contraste de acuerdo al tipo de tumor que creen tener. Uh-huh. En este caso este era receptor de somatostatina, entonces ven si hay algo más que está absorbiendo eso y es un indicador de tumor. Sí, lo que hacen es darle un químico que es receptor del tumor, sí. Lo que le gusta absorber el tumor. Sí. Y entonces con eso ya pueden ver en imágenes, en una resonancia magnética, pueden ver qué es lo que está absorbiendo eso y qué sí. partes del cuerpo están afectadas, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que vieron? Pues vieron que otra vez había... porque, perdón, en la primera operación hicieron una pausa porque me cortaron un pedazo de la cabeza del páncreas y lo pusieron en una charola. Y como un detector de tesoros, haz de cuenta para que entiendan. Lo acercaban al tumor y hacía un ruido. Tit, 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 y lo acercaban a mí a ver si todavía hacía ruido, a ver si quedaba algo del tumor y todavía había un poco de marcador. Entonces hicieron una pausa y salieron con mis papás a decirles que si querían continuar con la operación porque todavía había como restos de tumor. Sí, o sea, dijeron, no podemos quitarle más del páncreas porque la dejamos sin páncreas y la matamos. No, si seguían la operación porque ya estaban a milímetros del ducto principal del páncreas, que si lo tocaban era muerte segura, uh-huh. Lo que propusieron era
si se vuelve a esparcir el tumor, va a afectar peor. Entonces le dijeron a mis papás, podemos hacer... O sea, una metástasis ahí. Sí, podemos hacer algo que se llama Whipple, que es, te quitan casi todo el páncreas, te dejan como la colita, te quitan el vaso, vías biliares, parte del estómago, parte de los intestinos delgados, y esto lo vuelven a unir. Y a diferencia de un tumor neuroendocrino, al cáncer de páncreas, el cáncer de páncreas te engrosa los ductos y los hace duros, los hace fuertes de unir. Y es más fácil unirlos con un cáncer de páncreas que con un tumor. Porque el tumor neuroendocrino, tus ductos son milimétricos. Y esta operación no es algo que se haga muy común, ¿no? Entonces, necesitas un especialista que sepa unir los ductos que son milimétricos. Y para esto, después de la operación, te inducen a un coma 5 días para ver que no haya fugas, por así decirlo. Y pues de entrada ya eres diabético porque ya no hay páncreas que procese el azúcar y demás. No puedes volver a comer 1000 cosas, no puedes volver a comer pan o chocolates o tu vida... Calidad de vida se va al estanque. Sí. Y entonces mis papás pues, obviamente se espantaron y dijeron, pues no, ahí, hasta ahí déjenlo. Sí. Entonces al año siguiente, en 2018, regresa el tumor, ven que en el PET vuelve a aparecer el páncreas y proponen que entre a radioterapia. Entonces pasó otro mes en el hospital y me radian con una cosa que se llama lutecio 177. Que es un material radiactivo para matar pero es una radiación es de los rayos más fuertes, son rayos gamma, ¿no? Entonces son un máximo de 1000 milicuris de esa radioterapia te pueden aplicar en toda tu vida. Me pusieron 150 milicuris y me tuvieron que aislar en un cuarto, obviamente, o en especial en el hospital, donde tienes que estar solo, totalmente. No te pueden visitar y las enfermeras tienen que poner su traje de plomo y el escudo de plomo y entran a lo que van 1 o 2 minutos y salen corriendo. Esto es radiactiva como Chernobyl, sí, prácticamente. Sí, es muy dañino. Y saliendo de ahí todavía no puedes acercarte a mujeres embarazadas, a personas que tengan cierta condición médica. Niños. O sea, sí. Y aparte tú estás expuesta también a que te puedan dar complicaciones. Te pudo haber dado leucemia también, ¿no? Sí, claro. Te dan todo un libro a leer. Toda una letanía de todos los daños que te puede hacer. Te pueden fallar los órganos, te puede dar leucemia, Lo que sí me pasó es que se me cayeron las pestañas, se me caía mucho el pelo, que es un tipo de alopecia en ese entonces. Son muchos efectos secundarios que te tienen que avisar qué es lo que va a pasar con esto. ¿Y qué opciones entonces te dieron? Ya te hacen esta radiación, pasas mucho tiempo sola, ¿y qué pasa de ahí? ¿Sabes? Lo que más cruzaba en mi mente, porque me sentía muy mal y no dejaba de volver el estómago ahí en el cuarto sola. Y me acuerdo que le hablaba por teléfono a mi hermano, a mis papás que estaban ahí afuera en la sala y les decía, ya no puedo, eso. Pero lo que más me dolía y lo que más lloraba por ese sentimiento era, pues bien que mal, yo ya tengo 31 años, pero ¿cómo los niños pueden aguantar esto? Y me partía el corazón pensar en los niñitos que reciben quimios o radioterapias. Wow. Y después de ahí estuve 3 meses bien. Y otra vez empecé con los síntomas. Otra vez mal. Entonces hubo una remisión de 3 meses y otra vez volvieron los síntomas. Otra vez volvieron los síntomas. ¿Y qué pasó desde entonces? Ahí me hacen un nuevo PET y ven que el tumor se había vuelto a manifestar en el páncreas y no nada más eso, que había hecho metástasis en el duodeno. El duodeno es la entrada del estómago, ¿no? Es una partecita de donde empieza por los intestinos duodeno. ¿Y qué dijeron los médicos entonces? Entonces, ahí es donde viene la peor pesadilla, ¿no? Ellos proponen o Whipple, que es la operación salvaje que les acabo de explicar. Que te hubiera matado seguramente. Que me hubiera matado porque casi me muero en la primera operación. Que de hecho
Una vez en la primera operación entró el doctor que me regalaron un collar y me había dicho, ya después, ya que mejoré, ¿verdad? No en ese momento, porque entraron a animarme, Moni, levántate, órale, levántate. Lo que me dijeron después es que las enfermeras le hablaron al doctor y le dijeron, Moni tiene fiebre. Y tú sabes que cuando tienes fiebre y pancreatitis es igual a muerte. Tenías una inflamación tremendísima en el páncreas y aparte tenías fiebre. Entonces, cuando tienes esa correlación médica, los doctores dicen, tienes una probabilidad muy pequeña de sobrevivir esto. La lipasa, que es lo que te mide, creo que la inflamación del páncreas, lo máximo, el marcador es 150, algo así. Mi páncreas estaba en 7000. Wow. Sí, la primera operación. Entonces, para esta operación me vuelven a proponer el Whipple. Básicamente, perdón, el doctor se está acercando a ti a despedirse casi. O animarme, sí. Uh-huh. Yeah. Y entonces en 2019, en enero, me hacen otro nuevo PET. Encuentran esto en los marcadores de tumor de sangre, de las metanefrinas, se llama fraccionadas, que es lo que te mide cuando tienes de norepinefrina, de todas las catecolaminas. Son las hormonas que secretan estos tumores, y entonces lo que hacen es 2 tipos de diagnóstico. Uno es ver en las resonancias magnéticas qué es lo que hay, y eso lo correlacionan también con los estudios de sangre. Entonces tienes confirmación independiente del mismo del tumor. Y la segunda opción era entrar a otro. Esta vez me proponían 250 milicuris de radioterapia. Otra serie de que se suman con los 150 que ya me habían administrado. Que en un lapso de vida te ponen a administrar 1000, no más. No importa que te administren 100 ahorita y en 10 años te vuelvan a administrar 100, ya son 200. Sí, porque no se reduce el... De hecho, estás radiactiva todo el tiempo, ¿tú? ¿Sí o no? Bueno, pero no dañino a no, los demás. Yo sé, pero es algo que tu cuerpo ya absorbe. Y esto sube las probabilidades de que te falle algún órgano, que te dé leucemia, que te den otras cosas fuertes. Entonces, como dirían por ahí, te curan una cosa y te descomponen otra. Y en ese lapso, yo no quiero ninguna de las dos. Y para las dos me dicen, ninguna de las dos te va a curar, es paliativo. O sea, simplemente te están diciendo, podemos reducir un poco los síntomas, sí, pero esto es incurable. Sí. Básicamente te dieron una sentencia de muerte, Moni. Y déjame decirte, en estos lapsos donde yo empiezo con los síntomas, es muy deprimente porque no podía ni convivir con mi familia bien. O sea, tiro, como dicen, salí al coche y a la mitad del camino mi mamá, me siento mal, empezaba a temblar, nos tenemos que regresar, la presión altísima, no puedes tener una vida normal de calidad y eso te va deprimiendo muchísimo. ¿Te piensas que así vas a estar? Entonces prefieres ya quedarte en tu casa, todos los días te sientes mal, no había un solo día que me sentía bien, todos los días me sentía mal, todos los días me empezaban los vómitos, los mareos, las palpitaciones y que se te suba la presión es horrible porque sientes que alguien se te sienta en el pecho, te cuesta trabajo respirar, es todos los días sintiéndote mal. Es una calidad de vida muy fea. En ese inter donde ya nadie te ofrecía esperanza al 100%, decides empezar a tomar segundas opiniones, ¿no? ¿Qué hiciste con eso? Yo no estaba de acuerdo con el Whipple ni con la radioterapia y lo único que deseaba era ya sentirme bien, que alguien me curara. Y fue cuando vine a tomar segundas opiniones. Fui al MD Anderson de Houston, a UT Health de San Antonio. Los mismos médicos los pioneros, ¿no? Los mismos médicos que mandaron la radioterapia, que la mandaron de Alemania, también pidieron opinión. Y se empezó a hacer un grupo de doctores que en colaboración con mis doctores de México estaban todos de acuerdo en que se hiciera el Whipple. Y en ese inter, porque ya sabes que acá en Estados Unidos se tardan meses en darte una cita. En ese inter de meses que me siento mal y
y esto y el otro. Regreso y ya tengo el médico designado que va a hacer el Whipple. Porque es una cirugía muy especializada precisamente para unir los vasos y todo esto. Es microcirugía, entonces no cualquier cirujano podía hacerlo, ¿no? Sí, y había que abrirme otra vez todo. Entonces, Wow. Para esto pues siempre hubo por mí muchísima gente orando. Y me acuerdo, de hecho, que me senté una vez en la cocina con mi mamá y le dije, mamá, tú viviste, mis papás vivieron toda la pesadilla que fue la primera operación. Para ellos también es bien difícil recordar todo esto. Verme porque también en el hospital muchos medicamentos me hicieron reacciones alérgicas que casi me matan en varias ocasiones. Wow. Y ellos estuvieron ahí viendo todo eso, ellos vivieron el sufrimiento y le dije a mi mamá, tú sabes que fue la primera operación, me van a matar en esta operación. Sí. Y también le propuse, ¿por qué no lo dejamos ahí ya? O sea, de todas maneras dicen que no me va a curar. Tú querías ya que te dejaran en paz y asumir las consecuencias de viniera lo que viniera. Claro, fue demasiado doloroso vivir lo de la primera operación. Fueron meses sentada en un sillón, dormir y obviamente dormido en un sillón duermes 2 horas y te levantas, te duele la espalda. Tienes que levantarte a caminar con bastones y no puedes caminar mucho y te vuelves a acostar. No podía tocar mi sax, olvídate mi sax. Trataba de tocar mi sax y se me elevaba la presión y obviamente con la panza recién abierta, y olvídate de Lo mi que sax. más te gustaba hacer. Lo que más amaba hacer. No En ese puedes inter hacer. también salió mi disco, yo estando en el hospital, que ni lo disfruté. No pudiste ni siquiera ir a tu premier de tu disco. Nada. Ah. Y me acuerdo que me habían hecho un nuevo PET y nuevos exámenes de sangre. Estaba con mi mamá esperando. Y me acuerdo que en la madrugada me levanté a la cocina, estaba sentada y le escribí una canción a Jesús. Y nos marcó el doctor y nos dijo a mi mamá, ya es hora, vénganse. Mi mamá y yo estábamos muy tristes. Llegamos. Esto del PET que me habían hecho fue en enero. Para entonces ya era mayo. Fuimos al hospital, entramos al consultorio del doctor y nos ya estaba dice, todo listo, ya tenían todo listo, ya ¿no? tenían todo listo. Se había reunido el consejo de médicos, tú te reuniste con la familia y decidieron, bueno, tú no querías hacerlo, pero renuentemente decides hacer la operación. Sí. Y llegamos al consultorio del médico y nos dice a mi mamá y a mí, ¿saben qué? Pues no puedo hacerle el Whipple y no puedo hacerle radiación porque no hay tumor. A ver, espérate. Exacto, así nos quedamos. Espérate. Debe haber sido un error médico, ¿no? Claro, así nos quedamos. Y como padre te pones más incrédulo, ¿no? A ver, mi mamá dice, a ver, espérate. Sí. Me estás diciendo que mi hija no tiene nada, ¿no? Y saca el PET, no hay nada aquí. Exámenes de sangre nuevos. ¿Tienes esos PETs? Sí. ¿Tenemos la evidencia? Sí, tenemos la evidencia. ¿La vamos a mostrar hoy? La podemos mostrar hoy. Ok. Exámenes de sangre nuevos, catecolaminas, metanefrinas fraccionadas, nada. Así que no podemos hacerle nada. Mi mamá sigue temerosa, no me vais a decir esto y luego no, y luego como, ¿qué estás diciendo? Y le dice mi mamá, me estás diciendo que esto es un milagro. Y el doctor, pues yo no sé qué están haciendo, pero síguenlo haciendo. Y mi mamá y yo nos volteamos a ver como que no creíamos que acaba de pasar. Uh-huh. Y para entonces sí, llevaba unos días anteriores sintiéndome mejor. ¿Tú dirías que los médicos estaban guiando por la evidencia en ese momento? Sí, claro. ¿Y en todo momento? Sí, claro. ¿Qué evidencia? Pues están los exámenes de sangre y está el PET, pero para mí, evidencia personal es cómo me sentía. ¿Te sentías mejor? Sí, llevaba unos días sintiéndome mejor. Uh-huh. Y nos vamos a la casa felices. Sí, se nos salieron las lágrimas. Yo no podía creer que estaba recibiendo esas noticias, ¿no? Uh-huh. Y eso fue la primera vez que pasó un milagro en mi vida, que Jesús me sanó.
Y tenemos la evidencia de antes y después. Sí. Y ahí termina la historia, ¿no? No. No. ¿Qué pasó? Regreso para acá a San Antonio. Quiero estar con mi familia y a finales de 2019 regresan los síntomas. Y me empiezo a sentir muy mal. Y me hacen un nuevo PET y descubren que había crecido otro tipo de tumor. Otro tumor, Otro tumor. Ya no era lo mismo que tenías antes, era No. otro tipo de tumor. Hacen un PET pensando que había regresado el tumor del páncreas. El páncreas sigue limpio, sigue perfecto, pero me sale un tumor que se llama neoplasia suprarrenal. No me acuerdo bien el término médico. Sí, que es como el principio de un feocromocitoma en la glándula suprarrenal. Y lo que hacen es muy sencillo. A principios de 2020, por ahí de febrero, justo está empezando la pandemia, me hacen cirugía, una cirugía con un robot, que no fue nada invasiva como la primera, y me retiran toda la glándula suprarrenal. Y listo. Ok. ¿Y luego qué pasó? Y de ahí estuve bien, todo el año estuve bien. Y a finales de año me empecé a sentir súper mal. Muy, muy mal, regresan todos los síntomas, me siento demasiado mal y me hacen 2 PETs. Y en el PET de enero, déjame recordar bien, de enero del 2021 o finales de enero, febrero, ¿no? Finales de enero, principios de febrero, que me hacen un PET y nos dan las peores noticias que puedo recibir, ¿no? En el PET marca que había vuelto el tumor al páncreas, que se había expandido en el páncreas, en el duodeno, en 2 tumores más en el hígado y un tumor en el pecho derecho. Y para esto me habían hecho dos PETs porque el primero que salió marcaba algo difuso y luego querían confirmarlo y en el segundo me lo hacen como un mes después y fue cuando de un mes a otro se había corrido todo. Se había hecho metástasis en estas 5 partes, o sea, 4 partes, pero eran 2 tumores en el hígado. Y el doctor quiere actuar muy rápido porque piensa que es una metástasis agresiva. Wow. Se hace otro consenso de médicos de 2 hospitales en México. Uno de ellos que no era un doctor nada más. No. No. Tenías unos 6, 8 médicos. Sí, de 2 hospitales diferentes. Cardiólogos de medicina nuclear, de otros. Había 8 doctores viendo mi caso y uno aseguraba que era cáncer de hígado y quería operarme. O sea, su diagnóstico era primero llegar y operar el hígado y sacar esos 2 tumores que marcaba. Y te dijeron también que tenías cáncer de pecho muy, muy avanzado. Bueno, empiezan a hacer biopsias y el día que me hacen las biopsias de pecho, que es una tortura, es horrible que te hagan ese examen. Yo estaba muy, muy deprimida, estaba en el cuarto, estaba mi mamá ahí conmigo y yo estaba muy deprimida porque que te hagan eso, sientes que lo peor, ¿no? Sí. Te sientes muy deprimido. Mi mamá estaba muy triste, pero yo pensé que ella estaba triste por mí, porque yo estaba triste y casi no hablamos ni nada. Después me dijo al día siguiente que la doctora que me hizo las biopsias, cuando salió dijo que era un tumor tipo 4B y que el peor que había era 4C, el que seguía. Entonces le dijo eso a mis familiares. Mi hermano habló con el doctor y no me habían dado la noticia a mí, ¿no? Entonces ellos estaban tristes por lo que les acaban de decir y a mí no me habían dicho nada. Me hacen biopsias de duodeno, me hacen biopsias del hígado. Para llegar al hígado obviamente tienen que dormir, tienen que anestesiar y con una aguja entran a través de tu... Y como ya tenían el antepasado de que me habían perforado el pulmón, yo les dije, oye, van a atravesarme el pulmón, ¿qué tal si me lo perforan otra vez? No, pues te volvemos a... Pero pues no, lo vamos a hacer con cuidado. Y ¿Cuántas biopsias te hicieron? Más de 20 biopsias. Es una tortura eso. Sí, estaba dolorida por todos lados. Entonces ahora había 3 líneas de evidencia. Sí. Uno es tomar tejido físicamente para ver
qué tipo de tejido es, básicamente lo que estaban buscando nada más, qué tipo de cáncer es, porque esto ya es una metástasis. Sí. Segundo, tienes los PETs, las resonancias magnéticas, Sí. tienes 2 resonancias magnéticas y aparte tienes diferentes estudios de sangre con los marcadores Tumorales. altos tumorales. Sí. Tienes 3 líneas de evidencia Tengo... independientes marcándote. Sí, en ¿Sí? sangre tengo las metanefrinas fraccionadas, las catecolaminas, que son las que hablamos, de la adrenalina, norepinefrina, y tengo la cromogranina A, que es un marcador tumoral en sangre. Y bueno, también los PETs tengo todo eso. ¿Y qué pasaba por tu mente cuando estabas en medio de todo esto? Estabas esperando también las biopsias. ¿Sí? Mucha gente orando por ti. Mucha gente orando por mí. De nuevo, yo personalmente jamás le pedí un milagro a Dios. Mi más grande temor era que si me pasara algo, que mi familia se alejara de Dios. Porque no les hizo caso en su oración, o porque crean que al Dios no hacerles un milagro no los quiere o no existe Dios. Mi más grande temor es que se alejaran de Dios. Yo nunca tuve miedo a que me pasara algo, porque tengo mi fe muy certera en lo que Dios, en lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Él vino a dar un mensaje muy claro, es que hay vida eterna después de esta, y estoy segurísima que es mucho más bonita que aquí. Y garantizado eso con la resurrección. Garantizado con toda la evidencia que hay de la resurrección. Yo no tenía miedo de que me pasara algo a mí. Yo tenía miedo de que mi familia, o mis hermanos, o mis papás, o mis tíos, o quien sea que tuviera tanta fe en que si hiciera un milagro se alejara de Dios por si me pasaba algo. Ese era mi más grande temor. No culpaste a Dios en ningún momento. No, siempre estuve muy agradecida de que Él estaba conmigo. Entonces, de aquí... Para entonces, perdón, me hacen también un examen y se dan cuenta que mi vesícula está llena de arena y eso puede ocasionar piedras que se vayan al páncreas y eso complicaría todo peor porque ya no tengo mucho páncreas y deciden en ese inter quitarme la vesícula. Okay. Entonces te operan, te quitan la vesícula. En ese inter ya te habían hecho las biopsias, una enorme cantidad de biopsias. Sí. Y esperaban que varias de esas fueran confirmaciones básicamente de una metástasis masiva, ¿no? Sí. ¿Qué pasó después de eso, Moni? Pues estamos igual. No sé qué pasó. Empecé a sentirme mejor estando en el hospital. Y estábamos esperando las biopsias y empiezan a llegar después de muchos días, algunas tardaron semanas. Y empieza a llegar una por una y de nuevo no encuentran nada. A ver, espera. ¿Quieres decir que en las biopsias, en las muestras de tejido que te meten fierros al cuerpo para extraer tejido, de donde las resonancias magnéticas estaban mostrando tumores o cáncer, te extrajeron tejido, los mandaron a analizar y de las 20 muestras, ¿cuántas marcaron que tenías cáncer? Ninguna. ¿Cómo puede ser eso? Ni la del pecho que juraban y perjuraban que era de los peores. Ni una sola. Y esta vez... Bueno, pero ¿y la sangre? Y la sangre también. Me hacen exámenes y el marcador de cromogranina de estar más allá del límite máximo, ahora está en el límite casi más bajo de sangre. Las catecolaminas normales, todo normal. ¿Y te hicieron otro PET después? Sí, nada. Y esta vez... En el PET no salió nada tampoco. No salió nada, todo limpio. Pero esta vez al principio, yo estoy enojada. Dices, pues, ¿qué pasó aquí, no? Sí, yo me enojé con los médicos y les digo, a ver, ¿cómo me dices, casi que me voy a morir, que tengo una metástasis por todo mi cuerpo? Que hay que sacar 20. Te dan las peores noticias que te pueden dar.
aparte me las dio a mí primero y yo tuve que marcarle a mi papá. Y yo, ¿cómo le digo estas noticias a mi papá? Estaba deprimida. Le dije a mi hermano, ¿cómo le digo a papá? A mi mamá. ¿Cómo das esas noticias? O sea, se te parte el corazón. Y yo estaba muy enojada. ¿Cómo me dices esto? Y no tengo nada. O sea, yo estaba muy enojada. Pues sí. ¿Y cuál es la explicación que dieron los médicos? Los doctores pues empiezan a decir, a ver, nosotros nada más nos guiamos con la evidencia médica. Si tus marcadores de sangre tumorales están más allá de los límites, si tus marcadores de sangre están más allá de los límites de las metanefrinas fraccionadas, de las catecolaminas. ¿Qué es lo que se busca precisamente cuando hay un tumor? Sí. Si tu PET está marcando todas estas zonas que prendían, es una imagen donde prende, ya no están. Y no soy nada más yo. Son 8 médicos más que están de acuerdo con esto. Sí, ellos... A ver, no te enojes conmigo. Sí. Aquí está la evidencia. O sea, si le das esta evidencia a otros médicos, te van a querer hacer lo mismo que queríamos hacer nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, por ese lado, no puedes decir, se equivocaron los médicos. No. Entonces, porque la evidencia estaba ahí. ¿Qué pasó? Y la respuesta de los médicos es, pues no sé. No tenemos una explicación. No tenemos una explicación. No sé. Y desde el principio los médicos me decían, es que tu caso es muy extraño, Había médicos totalmente escépticos y decían, pues yo no sé qué estás haciendo. Pero síguelo haciendo. Y de ese día hasta hoy, estoy sin un solo medicamento para la presión. De hecho, mis presiones ya están bajas. ¿Tienes la presión un poquito baja generalmente? Ya. Sí, 160 de estar a 190, 110. ¿Has podido tocar el sax? Toco mi sax. Hago mi vida normal. Puedo salir al coche, puedo subirme a un avión, puedo comer lo que quiera, y ya no tengo náuseas, ya no me siento mal. ¿Cómo salieron tus últimos exámenes de sangre? Porque tengo que hacer chequeos cada 6 meses y los he seguido haciendo y todo está perfecto. Y gracias a Dios hasta la fecha estoy sana. Gracias a Dios. Y repito, yo no soy nadie especial para que Dios haga un milagro así, porque hemos tenido pérdidas familiares. Moni, ¿qué dirías tú que es primero? ¿Cuál es la motivación tuya de hablar de algo tan delicado y tan íntimo con tanta gente? Como digo, últimamente hemos tenido pérdidas familiares, los dos, tú y yo. Sí. Y hemos estado orando por su salud y Dios no se las concedió. Y estoy segura que no es porque los ama menos que a mí o a los que estuvimos orando nos ama menos. Dios escucha todas las oraciones y estoy segura que en su voluntad perfecta escogió lo mejor para nosotros y para ellos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque me atrevo a hablar de esto, porque tú me conoces. Es muy difícil para mí hablar de esto por lo mismo, porque a ti sí, a mí no, y a él sí, por lo mismo. Uh-huh. Lo único que quiero que sepan es que Dios escucha. Aunque no cumpla lo que queramos siempre, Dios escucha. Dios nos ama inmensamente. Y los milagros existen, por tal Dios existe. Y se los puedo decir por la calidad de vida que yo tenía, por cómo me sentía y cómo me siento hoy. Que sepan que Dios los ama y Dios existe. Y no importa si les hace un milagro en su vida o no, que estén siempre, siempre seguros de que su voluntad es perfecta. Mónica, ¿qué dirías a quien, si algún escéptico está viendo esto y te dijera, se equivocaron los médicos, no hicieron bien los diagnósticos, fue una remisión espontánea, ¿qué dirías tú a ese tipo de claro que estamos resumiendo 5 años de mi vida.
en hospitales de medicamentos. Tengo una lista de que me dieron más de 30 diferentes medicamentos para la presión y ninguno me calmaba la presión, me nivelaba la presión. Yo le diría al escéptico que puede entrevistar a la gente que vivió conmigo esos 5 años, que me vio cómo estaba mal, que vivió esas operaciones, que me vio estar en escenarios de giras feliz a estar en una cama, totalmente tirada, sin poderme mover, sin poderme valer por mí misma. Si piensa que los exámenes no son suficientes o se equivocaron los médicos, puede tener evidencia de mi vida, cómo era y cómo estuve, cómo me sentía yo y cómo me siento ahora. Que eso los médicos no lo pueden hacer. Y eso es aparte de la evidencia de antes y después. Esa es aparte de la evidencia médica. Muchos dicen, dame la evidencia de antes y después, médica. ¿Tú crees que vaya a haber gente que vea esto y diga, wow, sí creo? ¿O crees que mucha gente vaya a verlo y decir, no creo que pasó? Yo creo que va a haber de las dos. El mismo Jesús fue rechazado y hasta la fecha no creen en la resurrección de Jesús. Hay muchísima evidencia histórica y evidencia de la resurrección de Jesús como para negar eso. Para mí hablar esto es importante porque queremos ver en temas siguientes las evidencias de Jesús y si Jesús vino, si Jesús murió, si Jesús resucitó, entonces la vida eterna es real. Y para mí lo más importante es que nuestra familia, nuestros seres queridos y los que estén escuchando puedan gozar de esa vida eterna con Dios. O sea, como decía C.S. Lewis, ¿no? Si esto es real, es lo más importante que existe. Y por eso me atrevo a hablar de mi milagro, para que puedan ver que sí suceden milagros, sí existe Dios y sí existió la resurrección de Jesús. Y vamos a compartir esa evidencia también, sí, en el video, en este podcast también. Y tú quieres compartirnos también esa canción, esa composición. ¿Puedes hablarnos un poquito de esa canción antes de que la cantes y qué es lo que quisiste decir y comunicar y qué estabas sintiendo en esos momentos cuando escribías? Bueno, como pasé mucho tiempo en el hospital, compuse varias canciones de cómo me sentía. La mayoría de ellas son muy tristes, pues es lo que estás viviendo. Pero esta canción se llama El Juez y el juez es Dios y le estoy cantando a la enfermedad. Entonces, cuando la escuchen y me escuchen decir el juez es Dios y le estoy cantando a esta enfermedad que te viene ahora sí que a volver loco, ¿no? De tanto sufrimiento que pasas. Muchas gracias por compartirnos esto, por ser valiente. Y yo en una nota muy personal, algo que siempre he admirado de ti es que he tenido muchas conversaciones con escépticos y la gran mayoría de ellos, cuando sufren, su reacción casi inmediata es culpar a Dios. Y algo que yo siempre admiro y he admirado de ti es que en medio de terrible sufrimiento, porque nadie se imagina lo que pasaste, tendrían que estar en tus zapatos para tener una idea de lo que es estar meses sin poder respirar y estar agonizando de dolor por meses. Y en vez de rebelarte contra Dios, lo que siempre me explicaste es, Él fue la persona que estuvo ahí constantemente conmigo. Sí, de hecho me atrevo a decir que dentro de esos 5 años que fue un infierno ha sido lo más bello que me ha pasado. Y si me dijeran lo volverías a pasar, lo volvería a vivir, simplemente por una razón. Este dolor tan extremo y tantas cosas tristes que viví me acercaron de tal manera a Dios que es lo más bello que me ha pasado en la vida.
en ese inter también encontré tu video de las evidencias de la resurrección de Jesús, que es uno de mis videos favoritos. Y sentí siempre muy cercano a Jesús. Pasas mucho tiempo viendo el techo, contando cuadritos en el techo. Y es un tiempo donde lo único que te queda es acercarte a Dios. Y es lo más bello que me ha pasado. En ese inter mi relación con Dios se hizo fuertísima, se hizo bellísima, vívida. Y de ahí hasta la fecha entiendo que tal vez Dios permitió todo ese dolor en mi vida por tener esta relación con Él. Si volvieras a pasar sufrimientos, o si alguien que está viendo esto está pasando por sufrimiento, ¿qué les dirías? Pues los retaría. Lo más bello es que busquen a Dios. Dios escucha. Dios se manifiesta y aunque no se manifieste como queramos, Dios siempre está ahí. Si lo buscan, las personas que están sufriendo más, nunca te va a defraudar. Buscarlo me refiero a ponerte en oración con Él. En oración significa hablar al tú, como tú y yo estamos hablando, como hablas con cualquier persona. Y es impresionante cómo se manifiesta el amor de Dios. Moni, ¿qué te parece si escuchamos tu composición? Sí, pero antes, ¿qué te parece si pasamos aquí la evidencia? Pasemos la evidencia y después tu canción y terminamos con una oración. ¿Qué te parece? Claro que sí, Cris. Bueno, estas pocas evidencias, que quede claro que 5 años de esta enfermedad, tengo montones y montones y montes, literal, de evidencia médica, de estudios, de radiografías, de pruebas de sangre, pero estamos pasando en poco tiempo la evidencia más relevante. Bueno, en este segmento, Moni, vamos a ver la evidencia, ¿no? Mucha gente dice, bueno, sí, me gusta tu historia, pero ¿dónde están los hechos? Estos son los hechos, es evidencia médica tuya, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en esta pantalla? Bueno, también sabemos que hay gente nada más escuchando, entonces voy a tratar de narrarlo lo mejor que pueda. Pero estas son las imágenes del PET. Hay un cuadro hasta arriba que es la imagen del PET de 2018, donde mi páncreas ya marcaba otra vez el páncreas, o sea, el páncreas ya marcaba otra vez actividad de tumor. Si tienes una parte iluminada que indica la presencia de un tumor, ¿no? Sí, ¿Y qué son las otras dos partes iluminadas? Por eso puse aquí ellos pusieron, los médicos ponen una crucecita roja marcando el páncreas, ¿no? Que es la parte que esto iluminado, afectada, ¿no? Uh-huh. Esto iluminado no debería estar iluminándose. O sea, si no hubiera tumor, no se iluminaría nada. Y vemos que hay 2 partes más que prenden, que se están iluminando. Eso es normal porque estos son los riñones y lo que te inyectan en el PET, en medio de contraste, se elimina por riñones, entonces obviamente aquí va a prender. Esto no le hacemos caso. Los riñones procesando el claro, medio de contraste, pero la parte iluminada indica claramente ahí una parte afectada. Sí, que es el páncreas. Uh-huh. La segunda imagen. El PET de 2019, donde está igualmente una parte iluminada y está más grande porque está marcando ya el duodeno. Entonces no solo el páncreas está afectado, sino también ya el duodeno. Ya es el duodeno y es cuando me proponen o el Whipple o la radiación. Uh-huh. Vemos de igual manera los riñones iluminados, eso no le hacemos caso porque por ahí se elimina el medio de contraste. Correcto. Y vemos el PET de 2019 también, cuando me dan las noticias de que ya no hay tumor, vemos de igual la crucecita roja marcando. Ahí está el páncreas. Ahí está el páncreas, como lo vemos en las otras imágenes, donde ya no está iluminado. Y lo único que está iluminado es el riñón, que es donde se elimina el medio. Que es normal. Sí. Wow. Aquí está la primera evidencia. Perfecto. Ok, y también una de las cosas, Moni, que te pasaba con estas explosiones de adrenalina y de hormonas que tenías por el tumor, uno de los síntomas es presión alta, ¿no? Eso es obvio.
cuando no hay una razón alterna por la presión alta, es un indicador de que estás teniendo estas inyecciones tremendas de hormonas. ¿Qué presiones cuál es la presión normal primero de una persona sana? Normal y perfecta es 110/70. De ahí puedes irte 10 puntos hacia abajo, 10 puntos hacia arriba, 160, 120/80. Eso es un rango normal. Normal. ¿Y qué presiones estabas manejando? Donde comienza a ser alta es 140/90. Uh-huh. ¿Qué presiones estabas manejando tú? Estaba manejando presiones muy altas de hasta 180, 104, 190. De hecho, aquí estamos viendo En esta imagen, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Te conectan a un aparato que te está tomando la presión todo el día, ¿no? El estudio se llama MAPA, que es un monitoreo de la presión arterial que dura 24 horas tomándote la presión. Y podemos ver aquí alguna de mis presiones. Y aquí tengo fotos también. Estas fotos son directamente del aparato de la presión arterial. De todas estas son las presiones que manejaba. Y estas son unas muestras nada más. Sí. Wow. Ok. ¿Y qué es esto que estamos viendo? Es un estudio de sangre, estudios de laboratorio de niveles hormonales, que son los que indican la presencia de un tumor, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y nos puedes explicar qué niveles son los normales, etcétera. Bueno, este es un ejemplo de los exámenes de metanefrinas fraccionadas y de catecolaminas. Es un examen de sangre y es un ejemplo de los que me hicieron, ¿no? De hecho, este es el más reciente, el último de que hablamos en enero del 2021, donde la epinefrina, el nivel máximo que debe estar es en 95, el mío está en 99. La norepinefrina debe estar en 1109, el mío está en 3195. Wow, tremendo. Y la dopamina máximo debe estar en 20 y la mía está en 40. Al doble. Y el total de catecolaminas debe ser máximo. Es un rango de entre 242 a 1125. El mío está en 3334. Válgame. Wow. Ahora vamos a ver el informe radiológico del 2019. Esto, ¿qué fecha es? Esto es de enero. Enero, ¿no? Sí. Enero del 2019. Sí, aquí podemos ver que en la conclusión indican otra vez el páncreas y bueno, y ahí están los hallazgos, ¿no? Para los que no están viendo la imagen, este es el informe radiológico, donde explican los hallazgos y la conclusión. Uh-huh. Y aquí el mismo año, después de tomar más, de pedir otras segundas opiniones. Ya esto ya es en mayo del 2019, ¿no? Ya es en mayo donde me dan la noticia que no hay nada, ¿no? Y aquí están los hallazgos, no encuentran nada y la conclusión dice, pues, sin evidencias de concentración, todo está normal. Todo está normal aquí. Perfecto. Ok, y ahora tenemos otros dos estudios también de sangre. ¿Qué es lo que muestran y de cuándo son estos? Son dos estudios, pero es el mismo estudio. Es de enero del 2021, donde el marcador de tumor en la sangre, que es la cromogranina A, el máximo debe estar en 140 y el mío está en 154. Uh-huh. Y esta segunda imagen es de marzo, cuando ya estaba hospitalizada, me hicieron las biopsias, uh-huh, donde me dicen que ya no tengo tumor y que estoy sana, donde la cromogranina nuevamente debe estar debe estar en un rango de entre 25 y 140 como máximo, y ya está en 64. Normal. ¿Y eso has estado bien desde entonces? Desde entonces hasta la fecha, gracias a Dios, ya estoy bien. Perfecto. Esta foto es muy especial para ti, ¿no, Moni? Sí, ahí estoy en terapia intensiva. De hecho, si ven la mano izquierda te ponen como un yeso porque hay agujas especiales que no puedes mover porque van arterias especiales, arterias delicadas que no puedes estar jugando con movimiento. Y pues ahí estoy en muy mala condición. Oh. Bueno, esta canción la escribí, se llama El Juez. El juez hace referencia a Dios y habla le estoy cantando la enfermedad de que uno de los dos va a sobrevivir, pero mi fe está confiada
en que aunque sobreviva o no, Dios, voy a estar bien con Dios. Dios es el juez y voy a estar bien. Podrás robarme el sueño hoy, podrás dañarme la razón, tratar parar mi corazón, incluso mi respiración. No tengo miedo al dolor, la incertidumbre es lo peor. Saber que no estaré aquí, lo suficiente para ti. Si tú y yo vamos a aprender a convivir, déjame en paz, deja de hacer nudos en mi alma. Sabes, hay algo más grande que tú eres nada. Podrás presentar tu sentencia y será revocada. Si mi amigo es el juez, aquel que decide el destino de cada individuo, así que no tiene poder lo que intentes conmigo. Te doy el consejo de irte por otro camino. Solo tengo que aclarar que estoy dispuesta a pelear. Solo uno de los dos quedará de pie al final. Mientras tanto, aprendiendo a convivir. Déjame en paz, deja de hacer nudos en mi alma. Sabes, hay algo más grande que tú eres nada. Podrás presentar tu sentencia y será revocada. Si mi amigo es el juez, aquel que decide el destino de cada individuo, así que no tiene poder lo que intentes conmigo. Te doy el consejo de irte por otro camino. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad de escuchar a Moni. Gracias por su fe inquebrantable que ha pasado por fuego. Te pedimos que nos ayudes a aprender de ello, a aprender que eres un Dios de amor, un Dios de bondad, y que tú mismo prometiste que íbamos a pasar aflicción, pero que tú venciste al mundo. Y siempre recuerdo Juan 14:19, que es uno de mis pasajes preferidos, que dice que son palabras tuyas de Jesús, que dice: porque yo vivo, ustedes vivirán. La muerte ya ha sido vencida, tú la venciste, y nada de lo que pase en este mundo nos puede alejar de ti. Gracias por esa esperanza, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos que esto sea de bendición para ustedes y sus familias. Muchas gracias a ti por compartir y abrirnos tu corazón, Mon. Gracias, Cris. Gracias a todos. Bendiciones.